El periodo conservador. El periodo conservador en Chile se extendió desde el año 1831 hasta el año 1861. Este gobierno fue sucesor de un periodo de organización de la República, el cual fue de carácter liberal y fue lo que llevó a que hubieran problemas entre bandos de la época. Por un lado se encontraban los conservadores, los cuales eran pelucones, higienistas y estanqueros. Y por otro lado tenemos a los liberales, los cuales eran los pipiolos, carrerinos y federalistas. Luego de la propuesta de una constitución en 1828, junto con la Guerra Civil de 1829, se despertó un descontento de parte del bando conservador, dando origen así a la denominada Batalla del Ircay. En ella estaba Ramón Freire, por los liberales, y por otra parte estaba José Joaquín Prieto al mando de los conservadores. Estos últimos tenían el apoyo económico de Diego Portales, lo que les ayudó al enfrentamiento de múltiples conflictos contra los liberales, derrotándolos y estableciéndose así el gobierno conservador en 1831. José Joaquín Prieto estuvo al mando del Estado en el primer decenio desde 1831 a 1841. En su gobierno quiso restaurar el orden del país deteniendo ataques de bandidos en algunas zonas de Chile, se aligeró la deuda fiscal, se construyó el ferrocarril, se crearon nuevos aranceles y los almacenes francos de Valparaíso fueron reactivados. Además, se fundó en 1833 la primera escuela de medicina y obstetricia. También se promulgó la Constitución de 1833. Manuel Bulnes fue quien estuvo a cargo en el segundo decenio conservador, desde 1841 hasta 1851. En su gobierno se logró un acuerdo con acreedores londinenses por la deuda contraída, aumentando la credibilidad entre inversionistas extranjeros. También se comercializaron productos como trigo, cobre y plata hacia países extranjeros. Además, se creó la Universidad de Chile. Manuel Montt estuvo al mando de Chile en el tercer y último decenio conservador, desde 1851 a 1861. Su gobierno comenzó con la revolución de carácter político-militar de parte de Concepción y Coquimbo, en el que peleaban por la supremacía de Santiago. Se construyeron puentes, se construyó también el ferrocarril que iba desde Valparaíso a Santiago y de Santiago a Valparaíso, y se redactó el Código Civil. El rol de Diego Portales. Este tuvo sus inicios en el mundo de la política en el año 1824, cuando firmó con Portales C. Compañía y el gobierno en el negocio del estanco para destinar parte de las ganancias a pagar la deuda que tenía Chile con Inglaterra. El negocio acabó por fracasar 2 años después. Fin del contrato, pero no fin de la carrera de Diego, ya que en 1830, con el triunfo del bando conservador en la batalla del Ircay, asumió cargos como ministro de Guerra y Marina, del Interior y de Relaciones Exteriores. 2 años más tarde, decidió abandonar todos los cargos como ministro, para convertirse en gobernador de Valparaíso y volver a los negocios. A pesar de tener menos participación, es un hecho que él fue un gran influenciador cuando se escribió la Constitución de 1833, ya que si bien no participó en su escritura, sus ideas e ideales se vieron plasmadas en cada página de esta Constitución. En 1836 volvió a ser ministro de Guerra y se enfrentó un año después contra la Confederación Perú-Boliviana en una guerra en la que Chile resultó triunfador. Constitución de 1833. Fue escrita por Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas en 1833 y rigió con varias modificaciones hasta 1924. Contiene las ideas políticas de Portales. Se caracterizó por un gobierno fuerte e impersonal, con autoritarismo del presidente y un sufragio censitario estricto. Los principales capítulos de la Constitución hablan del territorio chileno, la forma de gobierno, la religión, la nacionalidad y ciudadanía, los poderes del Estado y las garantías constitucionales. Desarrollo económico. La economía fue influenciada por muchos factores, como la agricultura, ganadería y minería principalmente. Esta buscaba generar estabilidad en el país y así de a poco se fue aumentando la exportación de mercaderías hacia nuestro país, el aumento de la explotación y hallazgo de minas y la producción de productos en campos. Un importante factor que aumentó la economía en Chile fue la denominada fiebre de oro, en la que se exportaba trigo y harina desde Chile a países como Australia y California. En estos países habían hallazgos de oro, por ende aumentó la población de esos lugares, necesitando ellos alimentos como los que Chile producía.
Otro factor fue la revolución industrial. Países europeos tenían gran demanda de materias primas porque se estaban desarrollando industrialmente. Chile exportaba cobre, carbón, plata y otras cosas que eran de utilidad. Desarrollo territorial. Según la Constitución de 1833, Chile se mantendría con los mismos territorios que se tenían cuando estaba la colonia española, desde el desierto de Atacama por el norte hasta Cabo de Hornos por el sur. Se delimitaron estas zonas con precisión y en las que no había mucha población se encargaron de poblarlas. Por ejemplo, se pobló mucha gente en el norte por actividades y exportaciones de minas, ya que eran sumamente importantes para la economía chilena. Al mismo tiempo, se poblaron las ciudades y zonas del sur, ya que se encontraba el estrecho de Magallanes y era para tener cierto control sobre estas áreas, que de hecho eran estratégicas. Y fue ahí donde se creó el Fuerte Bulnes y la ciudad de Punta Arenas. Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Una razón del conflicto es la batalla para obtener el lugar como puerto principal, también que Santa Cruz financia a Ramón Freire, exiliado en Perú, en su expedición hacia Chile para desestabilizar el gobierno de José Joaquín Prieto. Otra causa era la deuda de Chile a Inglaterra para financiar la independencia peruana. Pero es en octubre de 1837 que ocurre la primera expedición bajo el mando de Manuel Blanco Encalada, de donde vuelven con el Tratado por Carpata, el cual es rechazado rotundamente por el pueblo chileno. En consecuencia, en 1838 se hace una nueva expedición, manejada por Manuel Bulnes, el cual reduce las fuerzas militares de Santa Cruz. A causa de esto, en 1839 se gana la guerra y se disuelve la Confederación. Desarrollo educacional. La educación fue algo sumamente importante ya que mucha gente era analfabeta e ignorante en nuestro país con respecto a la política y en otros aspectos. Todo esto mejoró ya que se le dio importancia a esto en el país. Así se crearon muchos establecimientos encargados de educar a la gente, como por ejemplo la Fundación de la Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Bellas Artes, y además se estableció una sociedad de instrucción primaria. También a Chile llegaron más de 40 profesionales extranjeros a apoyar al país en aspectos educacionales, como por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento, que creó la Escuela Normal de Preceptores. Construcciones urbanas civiles. Entre las construcciones urbanas civiles más importantes se cuentan la creación del primer Congreso, en ferrocarriles el Copiapó Caldera en 1851 y Santiago Rancagua en 1860, como edificios educacionales y culturales, la Escuela de Matronas, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal de Preceptores, la Academia de Bellas Artes, el Observatorio Astronómico, el Conservatorio de Música, el Teatro Municipal de Santiago y la más importante, la Universidad de Chile, en el año 1842. Promulgación del Código Civil. El Código Civil fue escrito por Andrés Bello y fue promulgado en 1855, continuando vigente en nuestro sistema jurídico. Bello tenía como objetivo dar forma a la nueva nación chilena, resaltando el soporte a la educación, ya que fue importante dentro de temas de educación, como por ejemplo el ser rector de la Universidad de Chile. Tras largos años de trabajo, logró escribir y presentar el Código Civil, teniendo como objetivos fundamentales e inspiradores la autonomía de la voluntad, protección a la buena fe, sanción al enriquecimiento sin causa y la responsabilidad. Ley de Instrucción Primaria y Obligatoria.
Tras arduos y largos años de debate, finalmente se llegó al consenso de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1920. Esta aseguraba la gratuidad de la educación primaria fiscal para ambos sexos e introducía la obligatoriedad de la misma para toda la población. Fundación de ciudades. Durante el periodo de 1848 y 1854 se fundan 3 ciudades principales: Punta Arenas en 1848, Puerto Montt en 1853 y Puerto Vara en 1854. Esto a causa de sus puntos estratégicos militares, comunicacionales y comerciales, debido a la conexión entre el Océano Pacífico y el Atlántico. La cuestión del sacristán. Este fue un problema dentro de la organización eclesiástica. Este inició cuando un sacristán mayor corrió a un empleado de la sacristía acusándolo. El tribunal eclesiástico lo declaró culpable, pero la corte lo declaró inocente. Un arzobispo quería detener el derecho a patronato, por lo que no reconoció el fallo de la corte. Montt respaldó la instancia civil y finalmente se provocó un quiebre del bando conservador en montvaristas, los que apoyaban a Montt, y ultramontanos, los que respaldaban al arzobispado. Aparición de la oposición liberal. Esta basa sus ideas en la Ilustración, oponiéndose a los ideales de los conservadores. Luego de perder en la batalla del Ircay, regresan en 1842 con la creación de la Sociedad Literaria. Años más tarde, en 1849, se crea el Club de la Reforma, con la idea de ponerle fin al poder autoritario. Pero este no funciona. Después, en 1850, se funda la Sociedad de la Igualdad, con Santiago de Arcos y Francisco de Bilbao a la cabeza, quienes vienen con ideas más radicales. Ellos participan en la Revolución de 1851. Finalmente, en 1856, los liberales se fusionan y se crea la Función Liberal Conservadora. Fin del periodo conservador. El fin del periodo conservador está dado por 3 causales. La primera, las elecciones de 1851, en las que el gobierno apoyó a Manuel Montt y la oposición a José María de la Cruz. Debido a que de la Cruz perdió, acusa a Montt de fraude electoral, dando origen a la Revolución de 1851. La segunda causa es la cuestión del sacristán, que inició la Revolución de 1856, y la división del bando conservador en nacionales, que apoyaban a Montt, y en ultramontanos, que apoyaban al arzobispo. La tercera causal es la Revolución de 1859, que tenía por objetivo sacar a Montt del cargo e instaurar una nueva institucionalidad, que tuvo por consecuencia la renuncia del conservador Antonio Varas y el triunfo en las elecciones de 1861 de José Joaquín Pérez, dándose así inicio al periodo liberal.